El programa de hoy lleva como título Exponemos las recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria con la familia. Profesora, entonces, el programa de hoy nos permitirá cumplir con lo trabajado en el programa anterior, en donde elaboramos nuestras recomendaciones que promuevan el cuidado preventivo de la salud respiratoria de mi familia en relación con el ambiente. Así es, Pedro, y con ello también estaríamos logrando el propósito de la experiencia 3. Qué bien se siente, profesora, cuando uno va logrando lo que se propone como meta. En nuestro portafolio tenemos las recomendaciones y estamos listos para poder compartirlas. ¡Qué bien, Fátima! El propósito del programa de hoy tiene que ver justamente con exponer las recomendaciones que promuevan el cuidado preventivo de la salud respiratoria de nuestra familia en relación con el ambiente. Entonces, profesora, nuestro producto será la exposición de las recomendaciones que escribimos en una cartilla. ¡Esto sí que es emocionante! ¿Qué les parece, compañeros de primer y segundo grado de secundaria? Estudiantes, cuando expongan deben considerar lo siguiente. Adecúa el texto oral a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Expon oralmente tus recomendaciones de forma coherente y cohesionada. Emplea gestos y movimientos corporales durante tu exposición. Gracias, profesora. Ya lo tengo anotado. Lo tendremos en cuenta. Bien, Fátima. Entonces, continuemos. La ruta que hoy seguiremos para el desarrollo de la actividad en el programa es la siguiente. En un primer momento, planificarán la exposición de las recomendaciones y seleccionarán el medio con que grabarán su exposición. En un segundo momento, seguirán pautas para el momento de la exposición de las recomendaciones. Y en un tercer momento, reflexionarán sobre su desenvolvimiento durante su exposición. ¡Qué interesante, profesora! Vivenciaremos 3 momentos de aprendizaje para que, como estudiantes, demos a conocer nuestras recomendaciones y lo haremos exponiendo. Así es, Pedro. Les invito, entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a poner en práctica su habilidad de exponer y expresar oralmente sus ideas. Asimismo, a dialogar en este momento con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo sueles exponer un tema? ¿Qué recursos usas cuando expones? Cuando expones, ¿cómo te sientes? En mi caso, profesora, suelo ponerme nerviosa cuando inicio la exposición, pero se me va pasando a medida que voy presentando el tema. Eso suele pasar, Fátima. Es común que así nos sintamos al inicio. Es por eso que seguiremos todo un proceso para poder exponer con seguridad y confianza. En mi caso, profesora, cuando expongo siempre repito las palabras como no, varias veces. Incluso coloco también mis manos en mis bolsillos. Pedro, repetir varias veces palabras como no, mientras exponen, suele ser frecuente en muchas personas. A eso se le llama muletillas. Pero, ¿qué es una muletilla? Les comento que la Real Academia Española, RAE, la define como voz o frase que se repite mucho por hábito. Dicho en otras palabras, la muletilla o estribillo es un vicio del lenguaje porque utiliza palabras, frases o expresiones innecesarias de manera constante.
Pero no te preocupes, Pedro. Estamos acá justamente para poner en práctica la habilidad de exponer empleando gestos y movimientos corporales durante la exposición. ¡Qué bien, profesora! Entonces, ¡manos a la obra! Iniciamos entonces con el... Antes de la exposición, planificamos la exposición de nuestras recomendaciones. Estudiante, así como planificaste la escritura de tus recomendaciones, exponer sobre un tema también requiere planificarse. Es decir, debemos pensar en el propósito, en el público y en el lenguaje que se va a usar para expresar las ideas. Así es, profesora. Eso nos ayudará a considerar cada aspecto de la exposición. Además, Fátima, permite que te prepares bien antes de exponer. Les invito a tomar nota. Pedro, Fátima y estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, y a responder las siguientes preguntas. ¿Sobre qué van a exponer? Siguiente pregunta. ¿Para qué van a exponer? Otra pregunta más. ¿Quiénes escucharán su exposición? Siguiente pregunta. ¿Qué lenguaje usarán para que su público comprenda su exposición? Va otra pregunta. ¿Qué recursos se emplearán o usarán en su exposición? Siguiente pregunta. ¿Qué tiempo de duración tendrá su exposición? Una última pregunta. ¿Por qué medio oral y o visual difundirán su exposición? Quisiera compartir algunas de mis respuestas a las preguntas que nos acaba de plantear, profesora. Adelante, Pedro. Respondiendo a las preguntas sobre qué voy a exponer, para qué voy a exponer, quiénes escucharán mi exposición y qué lenguaje usaré. Mi respuesta es la siguiente. Me queda claro que voy a exponer las recomendaciones para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria de la familia en relación con el ambiente. Y lo haré con la intención de sensibilizar a mi familia sobre por qué debemos cuidar nuestra salud respiratoria. Por lo tanto, mi familia será mi público. Serán quienes escucharán mi exposición. Me dirigiré a ellos con un lenguaje coloquial. Bien, Pedro, tus respuestas a estas preguntas forman parte del proceso de planificación y además de la adecuación, ya que estás considerando, previo al momento de exponer, sobre qué vas a exponer, cuál es la intención de tu exposición, quiénes serán tu público y el lenguaje que usarás para que ellos puedan comprender la exposición. En mi caso, profesora, tengo las respuestas a las preguntas sobre qué recursos emplearé durante mi exposición, qué tiempo de duración tendrá mi exposición y por qué medio lo difundiré. Mis respuestas son: el recurso que emplearé será la cartilla. También debo preparar mi voz, el volumen, mis gestos, mi mirada y mi expresión corporal. Mi exposición tendrá una duración de unos 10 minutos y grabaré un video sobre mi exposición con la ayuda de mi hermano mayor. Así podré difundirlo y compartirlo entre mis familiares y compañeros. Bien, Fátima, un aspecto importante que señalaste es cuando indicaste que vas a preparar tu voz. Tendrás en cuenta el volumen, el manejo de tus gestos, tu mirada y expresión corporal. A esto se le conoce como recursos verbales, que en este caso es la voz.
y los recursos paraverbales, que son justamente los gestos, las posturas, las miradas, los tonos de voz, y todo esto ayuda al oyente a interpretar el significado del mensaje con mayor precisión. Por eso es importante saber hacer uso de estos recursos. Entonces, para expresar las ideas con mayor énfasis es el manejo de la voz, así como de los gestos, posturas y mirada, tal como lo manifestó Fátima al considerarlo como parte de sus recursos. Interesante, profesor Isela. Debo ponerlo en práctica. Así como Pedro y Fátima compartieron sus respuestas a las preguntas, les invito también, estudiantes de primero y segundo de secundaria, a compartir sus respuestas con su familiar. Otro aspecto importante que debemos considerar en la planificación es preparar un guión breve sobre su exposición. Claro, profesora. Eso nos ayudará a ordenar nuestras ideas y a saber qué expresaremos en los distintos momentos de nuestra exposición. Así es, Fátima. Este guión breve debe considerar lo siguiente. Tomen nota, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Tu presentación. En ella, considera un saludo. Explícales sobre el propósito de tu exposición. El desarrollo de tu exposición. Presenta las recomendaciones. Inicia mostrando tu cartilla. Menciona el título y da a conocer las recomendaciones y un breve comentario sobre cada una de ellas. Conclusión y despedida. Expresa las reflexiones de tu aprendizaje al haber elaborado las recomendaciones en una cartilla y agradece a tu familia porque te escucharon. Profesora, ya tengo las ideas de lo que diría en cada uno de los momentos de mi exposición. En la presentación, iniciaré saludando a mi público y seguido les indicaré de qué trata mi exposición y cuál es mi intención al darles a conocer aquello. ¡Qué bien, Pedro! Eso les ayudará justamente a saber qué decir en cada momento de su exposición. Y en tu caso, Fátima, ¿qué ideas piensas plasmar en el desarrollo de tu exposición? En esa parte de mi exposición, profesora, debo de dar a conocer las recomendaciones para promover el cuidado preventivo de la salud de la familia en relación con el ambiente. Estas recomendaciones ya están en mi cartilla y también en ese momento les invitaré a que puedan observar la cartilla. Ellos la tendrán en sus manos para que también puedan leer el contenido de la cartilla. Recuerda también, Fátima, extender o desarrollar tus ideas en esta parte haciendo un breve comentario sobre cada recomendación que vas a dar a conocer. Y para finalizar sus exposiciones, ¿qué ideas piensan plasmar, estudiantes? En mi caso, profesora, voy a señalar a modo de reflexión todo lo que aprendí y vivencié en esta experiencia y de cómo aprendí a elaborar una cartilla con recomendaciones. Bien, Pedro. Recuerden también el propósito de sus exposiciones, en el por qué están dando a conocer las recomendaciones. Cierren también con una idea fuerza al respecto. Una vez que tengan este guión breve, es momento entonces de prepararse para la presentación de su exposición. Claro, profesora. Una vez que tengamos todo esto, me preparo ensayando mi exposición. En mi caso, me miro al espejo para así poder ver mis gestos, mis movimientos corporales. Hagan la prueba, compañeros de primero y segundo grado de secundaria. En mi caso, yo ensayo frente a mi hermana mayor. Ella siempre me dice cómo estoy manejando el volumen de mi voz y también me da alcance sobre cómo debo empezar mi discurso. Todo esto forma parte de la preparación, estudiantes. Ahora es momento de exponer. Vamos a dar inicio, entonces, siguiendo la ruta del programa, al segundo momento denominado... Durante la exposición, seguimos pautas al exponer. Mientras expones, ten en cuenta las siguientes indicaciones para este momento.
Saluda con amabilidad al público. Presenta la introducción de tu exposición. Menciona el propósito de tu exposición y el título. Realiza el desarrollo de tu exposición presentando y explicando cada una de las recomendaciones. Apóyate en la cartilla. Expón la conclusión de la exposición. Agradece a tu público. Sí, profesora, lo tendremos en cuenta. Consideren también lo siguiente. Habla con el volumen de voz adecuado. Usa gestos y ademanes para reforzar lo que dices. Mira al público. Y recuerda, compañero y compañera de primer y segundo grado de secundaria, que debes grabar tu exposición, ya sea mediante un audio o un video. Profesora Isela, ¿se acuerda del estudiante David de la residencia estudiantil El Milagro, ubicada en la región Loreto? Claro que lo recuerdo. En el programa anterior nos compartió sus recomendaciones. Acaba de enviar al programa el audio de su exposición y quiere compartirlo. Te agradecemos, David. Escuchemos el audio donde está grabada la exposición de David. Buenas tardes, familia. En primer lugar, quiero agradecerles por estar conmigo en este momento para escuchar la exposición que preparé con el propósito de darles a conocer las recomendaciones para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria de la familia en relación con el ambiente. Como pueden observar, tengo en mis manos una cartilla con las recomendaciones que propuse y que como título le puse Consejos prácticos para poder respirar mejor. Considero importante compartirles las siguientes recomendaciones porque es una forma de cuidarnos y prevenir enfermedades. 1. Consumamos como parte de nuestra alimentación infusiones de plantas medicinales propias de nuestra región que tengan propiedades curativas. En nuestra región contamos con el jengibre, el ajo, el atadijo, la caña agria y el chuchuhuasi, entre otras. 2. Lavémonos las manos con agua y jabón constantemente, porque siempre estamos en contacto y muchas veces no nos damos cuenta con personas que pueden estar resfriadas y o enfermas. 3. Empleemos mascarillas y o tapabocas, ya que estos recursos forman parte de las medidas de bioseguridad que debemos seguir para proteger nuestra salud respiratoria. 4. Limpiemos y ventilemos de manera permanente el espacio que ocupemos, ya que mantener el ambiente limpio evita que nos enfermemos. Elaborar estas recomendaciones me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud respiratoria. Y eso debe empezar en casa. Pongámoslo en práctica. Gracias, familia. Gracias, David. Así como lo hizo David, sé que ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria que están escuchándome, también lo podrán hacer. Recuerden tener en cuenta las recomendaciones brindadas para el momento mismo de la exposición. Hemos terminado el segundo momento de la ruta, que fue el de brindar pautas para el momento mismo de la exposición. Pasemos ahora al tercer momento, denominado Después de la exposición. Reflexionamos sobre cómo expusimos. Después de que hayan expuesto sus recomendaciones, reflexionen sobre cómo fue su exposición. Para ello, deberán responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron sus mayores logros y cuáles sus dificultades durante la exposición? Para que den respuesta a esta pregunta, también pueden preguntar a su público sobre cómo vieron ellos tu desenvolvimiento cuando expusieron.
Les será de gran ayuda para seguir identificando sus logros y dificultades. Sí, profesor Isela, eso pienso hacer. Estudiantes, es momento del reto. Con todo lo trabajado hoy, es momento de que se concentren en el reto y para ello, graben su exposición y reflexionen sobre cómo lo hicieron. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿qué pautas dadas durante el desarrollo del programa pusieron en práctica durante su exposición y cuáles no? Para que complementen lo aprendido hoy sobre la exposición, les invito a consultar en Aprendo a Estudiar 1, Cuadernos de Autoestudio, ficha 8. Mejoro mis exposiciones en el colegio, páginas 43 al 48. Aprendo a Estudiar 2, Cuadernos de Autoestudio, ficha 8. Expongo mejor con un organizador visual, páginas 43 al 48. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, un reconocimiento a cada uno de ustedes por haber logrado cumplir el reto de exponer sus recomendaciones. Recuerden enviar el audio o video de sus exposiciones a su profesora o profesor para que puedan brindarles sugerencias de cómo ir mejorando. También pueden mostrarlo a un familiar para que les dé sus alcances. Madres y padres de familia, propicien un espacio familiar para que escuchen la exposición oral de sus hijas o hijos sobre las recomendaciones que escribieron. Al término de su exposición, elogien sus logros para darles confianza en sí mismos y fortalezcan su autoestima. Bríndenles también sugerencias para que sigan mejorando.